largo. La verdad que sí, que no, bueno, tuvimos 2 fines de semana, vamos a tener el segundo fin de semana largo y la realidad es que, bueno, después se viene un montón de no feriados largos, ¿no? Porque creo que viene uno en septiembre nada más, o sea que hay que acostumbrarse a la finalidad del curso común. Me contaba un amigo justo que vive en Suecia y que hace unos años trabajaban 6 días a la semana, de lunes a sábado, era normal trabajar el sábado en la mañana. Empezaron a trabajar de lunes a viernes y bueno, por una cuestión de crecimiento que hubo en la sociedad y de expectativa de vida y demás, ahora están trabajando solamente de martes a viernes. O sea que es como que el lunes es un día no laboral, incluso que hay no en toda la región, pero que ni siquiera es laborable en la mañana, por lo menos ya no es laboral, no hay ni los supermercados. Increíble, me decía. Es genial. Yo trabajaba para una empresa que era brasilera Ajá. y nos querían hacer trabajar como trabajan ellos, que son 6 días por uno, 6 por 1. o sea, 6 días laborales y uno franco, y nosotros acá estábamos acostumbrados a hacer 4 por 2, 4 laborales y 2 francos, y así la rotación. Y la ley directamente no se los permitió, pero en Brasil están súper acostumbrados a trabajar 6 días y solo un franco, y son de 8 a 12 horas, Ah, que para mí era tremendo. como imposible, era un No montón. cuentes esas ideas, no se cuentan esas ideas acá. Ah, no, Al profe igual. claro, todo bien, pero que quede acá te Mal. las digo. Sí, sí. Bueno, hay un movimiento político de izquierda en Argentina que viene pregonando una cuestión, la realidad es una cuestión que cada vez somos más y el trabajo sigue siendo el mismo, o sea, la cantidad de puestos de trabajo sigue siendo el mismo, o menos, incluso ahora, y que vienen pregonando el tema de la unidad de trabajo de 6 horas. Que si bien no limita un día, pero que se trabaje en 6 horas en vez de 8, ¿no? Que la conquista ya había sido mucho, porque previo al 50 en Argentina se trabajaban 12 horas, 14 El horas. tema es lo monetario, porque vos trabajas 6 horas, no te van a pagar lo mismo que yo trabajabas 8. Claro, la idea es eso, es brindar puestos de trabajo y lograr una unidad que sea equitativa, ¿no? Pero la realidad, si vos te pones a pensar, Regina, la mayoría de las personas, por lo menos, no sé, los que ya tienen o tenemos más de 15 años trabajando, terminás trabajando en pluriempleo, porque ni siquiera las 8 horas te alcanzan. De una u otra forma, la mayoría termina trabajando mínimo en dos cosas, mínimo, mínimo. Y ya de por sí fueron reduciendo, como usted dice, yo hace 4 años atrás éramos 4 líderes con 90 personas en total entre los cuatro a cargo. Hoy quedé yo sola con 65. De pasar de tener 20, quedé 65 personas a cargo. ¿Y eso de Y qué es? ¿Qué tipo de actividad? eh, yo coordino un grupo de ventas en Banco Galicia, en el Mira. área de seguros, que va desde Jujuy hasta Ushuaia. Antes tenía el NOA, y de a Claro, poquito fueron reduciendo, 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 y dijeron, bueno, una persona sola puede, listo, dejémosla. sí, Y ahí estoy. Así que, sí. pero bueno, Sí, la cosmovisión del trabajo ha cambiado mucho, no solamente en eso, sino también en cuestiones como la comunicación. Históricamente la comunicación era en vivo y todo lo otro era una circular, una carta postal, bueno, después un correo electrónico, bueno. Hoy ya es comunicación vía WhatsApp, Telegram constante, tenés que contestar, es como que hay una crisis muy grande en los empleados, en los que somos empleados, ¿no? Que ya no tenés un tiempo de corte. Un poco la falta de práctica de actividad física sistemática en la sociedad tiene que ver con eso, con que vos llegás a tu casa y no llegás, ¿no? Sino que llegás y estás todavía, porque de una u otra forma estás conectado directamente con tu actividad y eso es malísimo, o sea, no puedes desconectar nunca. sí, hoy las empresas incorporaron mucho esto de yoga o actividad relajante en la empresa. Yo nunca pude formar parte, pues siento que sigo estando en lo mismo y tengo actividad deportiva por fuera. Pero capaz que hay otras personas que sí veo que les es útil, o sea, pasan las 8 horas así duras en la compu y como que una hora dice, bueno, relajo la espalda, aunque sea, voy con un, no me dedico a la compu. Sí, sí. La actividad física laboral se llama, es muy bueno. Sí. Yo la conocí hace muchos años, ni pensaba que iba a estudiar educación física cuando era chico. Mi papá trabajaba en una empresa canadiense que se llama McCain, que hace las papas fritas para McDonald's, en mi ciudad, digamos, donde yo me crié, en Balcarce, provincia de Buenos Aires. Y una vuelta me llevó y vi como toda la gente, había un
chabón, profesor, que se metía entre medio de todas las computadoras y a veces iba vestido de una manera, de recreación, otras veces llegaba y practicaban yoga, ahí conocí el yoga, y bueno, igual tiene todo como un pensamiento de tratar de prolongar la vida de los sujetos, porque eso sí, en ese sentido está buenísimo, pero también de productividad, porque la actividad física intermedio, sacás 20 minutos a la persona de su actividad y en vez de perder, la persona cuando vuelve está mucho más activa, mucho más productiva, entonces como la que la empresa gana de todos lados, ¿no? Está maravilloso eso. Y los que estaban en mantenimiento, mi papá trabajaba en mantenimiento, en frío-calor, calderas y todas esas cosas, era al revés. Los sentaban, aplicaban con ellos yoga, todo contralateral, si se quiere, a la actividad principal que desarrollaban. Buenísimo, buenísimo. Em, bueno, qué raro que somos tan... ¿Nosotros? ¿Habrá pasado algo? Pamela Montenegro te mandó un mail y Lalo también, no sé si te mandó, pero están, los dos viven cerca, están sin luz desde las 9 de la mañana. Eh, Así que nada. Pame te Hoy mandó mail, Lalo no sé, sí, pero están los dos sin luz. me mandó mail a las 17:36, Sí. Montenegro y Muñoz María José. Ah, ok. Y Lalo no, bueno, no te mandó, pero también está sin luz, Bueno. porque vive cerca de Pame. ¿Y qué zona es eso que están sin luz? Jawel, ¿Ah, en Jahuel? sí, cerca de Cali. Sí, sí, conozco. Reconozco. Eh, mirá vos, nosotros. Profe, Sí, va a mudar por acá, dijo el otro día que se iba a mudar. estoy en eso. Ah, todavía no decidí. Ok, Pero Están ok. analizando zonas sin luz, tachado el Jawel. El tachado, jaguar. tachado. No, sí. Tiene Eh, que ser Canin, pero del lado de Seiza, que tiene luz. claro, sí, 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 Del sí. lado de Seiza, seguro. Canin Montegrande no. Vamos. Preferiría No, Monte Grande porque me queda re cerquita del hospital y demás. Pero bueno, vamos a ver. No es tan fácil tampoco conseguir un lugar, sobre todo con niños, teniendo niños, viste, que querés que tenga un parquecito, que puedan hacer cosas, que sea seguro, dentro de lo inseguro, ¿no? Es como todo Y un flash. No es tan fácil alquilar. no. Eh, No, es re difícil. Sí. Y más que nosotros, yo vivo una vida muy, como soy deportista de la selección argentina de atletismo y vivo una vida de mucho viaje. Entonces estoy todos los fines de semana, sí, por ejemplo, ahora me voy a Bariloche mañana, el fin de semana Salta, el otro vamos a Chile, el otro Libre, el otro Ecuador, el otro, o sea, es todo, entonces como que es un flash, porque nunca, tu casa nunca es tu casa, siempre llegás y mantener ese ritmo de vida con niños es fuertísimo. Pero ahí vamos, en breve seremos vecinos. bueno, Bueno, bajo ese concepto tiene que irse a Lomas. En Lomas está el parque donde entrena todos, sí, todos voy los a que entrenar hacen. siempre. Ah, bueno, yo vivo justo enfrente de ese parque y lo exploto, porque tiene 4 kilómetros la redonda. Sí. Ah, bueno, sí, pero por afuera o por adentro. No, por adentro, por Ah, afuera se por el cortó. pastito, Se yo también satura. lo hago frecuentemente, está buenísimo. Bueno, Sí, está re bueno, está re bueno. Bueno, la importancia, viste que los municipios nuestros de la provincia de Buenos Aires tienen esa característica que dentro de todo, la mayoría tienen o un corredor, por ejemplo, no sé, en José Cepaz hay un corredor, en San Miguel hay otro corredor, o sea, como que todos los municipios tienen esa posibilidad de, viste, te dice, che, anda ahí, que seguro que puedes correr, que tenés, y la gente como que te nutrí, viste, del otro que ves correr, te animás un poco más, el otro está jugando al pádel. Eso está buenísimo, la promoción de la cultura física. Bueno, en Todavía A Montegrande Montegrande le cuesta, ¿eh? no hay no. nada, En ¿no? Amat y no tiene nada. No, y están hechos. Los cositos esos que pusieron para hacer ejercicio ya están hechos pelota. Viejos, sí, sí, los he visto Sí le dan también. mucha bola a los emprendedores, ahora están, ahora nada, ya hace un par de años En las hacen una plazas. feria en la plaza Mm. esta de la MAT, pero Sí, lo que es deporte y cultura, sí. Mm. viene para Creo abajo. que están por construir un polideportivo por acá, por Monte Grande. Mirá, Están construyendo un polideportivo hace 10 años mínimo sobre Fair y la autopista, creo la que es. autopista, sí, sí, pero llegando a... Claro, sería ahí como la salida de que Fair que empalga Sí. con la autopista, pero hace 10.000 años, supuestamente va a tener natatorio, no sé qué, ahí lo Sí, tenés sí, al esa toque. digo. Tiene las columnas hace 20 años, Ah, 15 mirá, mínimo, mirá. Sí, la inversión pero en esas está cosas. ahí muerto, como todo lo que empiezan. Empiezan todo, te ponen carteles por todos lados acá y después no terminan más. Mm. Y pasa que acá también, bueno, no vamos a entrar, ¿no? En el tema de política, pero siempre se manejó de la misma manera y la realidad es que no,
hasta que no cambie de intendente no va a cambiar absolutamente nada. Sí, yo mucho de eso no conozco, pero sí sé que hay municipios que por ahí están un poquito más aventajados en la cantidad de parques y demás. Por ejemplo, Ezeiza tiene mucho más y está pegadito, está a una ruta y tiene un montón de parques, plazas. Está hermoso ahora, hermoso. La verdad es que hicieron un montón, y la seguridad también, Ah, la sí, seguridad de Ezeiza, sí, sí, nada que ver a lo que es toda la zona de Monte Grande de Esteban Echeverría, básicamente. sí, sí, No, sí. Bueno, yo hoy veía acá, hoy estoy en lo de mi mamá que vive en Vicente López, y veía el río, le incorporaron, que son 5 kilómetros la vuelta del río, los cartelitos, Los para que pueda cartelitos. ir la gente midiendo la Sí, distancia. Está sí, buenísimo. sí, sí. El Parque de la Familia. El Parque de la Familia. Sí, acá como el río, le decía. Sí, sí. Bueno, zona norte siempre es otra cosa, ¿no? Tiene el río, tiene más pastos, humedales, con el tema de las legislaciones de que todo eso está garantizado porque hay legislaciones que dice que del río para este lado tiene que haber por lo menos el cuidado de ese lugar, sacando en Capital que pusieron un montón de edificios dentro de todo, pues se viene manteniendo. Entonces ahí, si vos te fijás, María, del otro lado, o sea, en Capital, una vez que pasás la avenida, está también el Sí, Parque de la Familia, pero de Capital. O sea que vos sí, podés, cruzás un puentecito, pasás para el otro lado y seguís por el Parque de la Familia, me enfrente del llamó la Teatro atención Federal. eso, puedes cruzar todo por por el Sí, mismo borde. sí. Nada, está Años espectacular. atrás no se podía, eso me llamó la atención. Sí, la Venía única caminando diferencia y es vi que eso. Capital tiene horario, lo abre y lo cierra. Provincia, o sea, Vicente Ah, López, está abierto 24 horas para correr. claro, Puedes pasar a las 3 de la mañana y puedes correr por ahí. No puedes entrar con el auto, pero corriendo sí, actividad, digamos, bicicleta. Pero después, Buenos Aires lo abre a las 8 de la mañana, que hay mucha gente que hace actividad previa al laburo, y después lo claro, cierra a las 8 de la noche. Tiene esos horarios nada más. Está todo cerrado con rejas. Como las plazas en Capital. claro. Bueno. Bien. Vamos a arrancar. Somos poquitos. Tobías, seguís sin aparecer en pantalla. No sé por qué. Ah, ahora sí. Vete. Ahí va. Ahí está, ahí está. Ahí está. Buenísimo. Bueno, a mí me había quedado una situación a reflexionar cuando vimos la clase pasada, que yo se las había preguntado. Recuerden que nosotros vimos el tema de el enfoque neuropsicológico del aprendizaje, ¿no? Y ahí hacemos, y si yo les hice un abordaje más o menos, la motivación, la atención, la memoria, del lenguaje, de las praxias, de las gnosis, o sea, del conocimiento, y sobre todo llegamos a la identificación de el pensamiento, ¿no? El pensamiento práctico, si se quiere. Y también hablamos un poquito de lo afectivo, lo emocional, lo perceptivo, que también es muy importante en el aprendizaje. O sea, aprender, nos dimos cuenta que es un sistema de alta complejidad, no es algo simple, ¿no? Aprender es algo muy complejo. Y había una pregunta que yo les hacía que decía, ¿cuánto más de lo que venimos haciendo hoy en torno a la educación física general podemos construir basado en todas estas ideas? Y después volví a mirar la clase, incluso también volví a mirar la clase de otras comisiones y veía que la contestación más fuerte estaba puesta en una de estas cuestiones, que es la motivación, ¿no? Sacando lo motivacional, porque ahí en la motivación y con el estudio próximo, ustedes lo van a ver en psicología de la brevedad y en epistemología conmigo también, a futuro, la motivación es extrínseca y o sea, es interna y es externa, ¿no? Y es un poco más difícil de valorar y incluso un poco más subjetivo. Puede darse como no darse. Incluso vos puedes hacer un montón de cosas para que estén súper motivados, te puede ir muy bien en una clase y volvés a hacer lo mismo con el mismo público en otro momento y no te va bien, porque hay cuestiones incluso ambientales que no te permiten. ¿Hay alguien de los que está acá que pensó qué otra cosa más se puede hacer que no se viene haciendo en torno a estas ideas? No es creo, obligatorio. Dale. no, lo que yo había quizás pensado la clase pasada, que más o menos sigo en la misma, es en que es más como ver cada individuo, ¿no? En cada individuo qué es lo que necesita, como preguntarles a los alumnos, como, bueno, qué es lo que quieren, qué es lo que sugieren o qué es lo que esperan de la clase o de nosotros mismos como profes. Más que nada eso, como ver también como decíamos ayer en una tuvimos natación, como decíamos esto de que sea recíproco, bueno, a ver,
me nutro yo de todas las cosas que me traen también los alumnos y los alumnos se nutren a partir de esas cosas, o sea, de qué quieren recibir ellos de mí o de nosotros, ¿no? Hablo ya como Sí, profes, ¿no? como Pero eso colectivo. me parece. Ahí te tomo entonces dos cosas que dijiste muy importantes, las pongo en síntesis. La individualidad del proceso de aprendizaje es fundamental. Ya por ejemplo, ya en decirle estudiante Lucila, ¿no? Ya es como, oh, me escuchó, me conoce, me sabe, ¿no? Me reconoce, que muchos profesores pasan años enteros por comisiones y no se conocen los nombres de los estudiantes. Y eso ya es parte de decir, bueno, soy uno más, ¿no? En medicina pasa lo mismo. La cama 123 de terapia intensiva no es la cama 123 de terapia intensiva. Es fulano de tal que está internado en terapia intensiva. O sea, personalizar la situación. Eso también da una incorporación, ¿no? No es lindo que te llamen por tu nombre, no es lindo que te reconozcan. Y por el otro lado que dijiste, que me parece muy importante, pero súper importante, Lucila, es el tema de aparte de la individualidad, de que el estudiante también pueda aportar, ¿no? Decir, che, yo quiero esto, más allá que tampoco puede modificar, justo íbamos a ver lineamientos curriculares, no puede modificar, pero por lo menos puede decir, mira, a mí me gusta esto, ¿no? Yo soy esto, yo aspiro a esto. ¿Qué me podés dar? Pero no digo al profe, digo, la asignatura, ¿qué me puede dar para que yo cambie, ¿no? ¿Y qué yo le puedo dar de mi realidad para que también la asignatura cambie, ¿no? Eso solo se Como da. a partir de lo que los alumnos proponen, nosotros tipo mirar nuestra planificación y ver en dónde esto que ellos nos piden o que ellos aspiran se puede encajar, porque quizás se le puede dar una vuelta de rosca a algo que tenías pensado y decir, ah, bueno, esto quizás yo lo iba a trabajar de esta forma, pero lo puedo trabajar así, como a ellos quizás les llama más la atención, o tienen más ganas, o los va a motivar más, o los va a enganchar más. Ajá. im- Fundamental, fundamental. Y el último tema que me gustaría que ya lo sinteticemos y lo dejemos ahí como una premisa, no bíblica, pero como una premisa real, es, nos, el aprendizaje es un proceso colectivo. El aprendizaje es un proceso colectivo. Por tanto, la participación sistemática del estudiantado es lo que va a permitir el aprendizaje. Puede haber una eventualidad de un estudiante X que esté sentado ahí atrás, que no participe, que esté apático, todo lo negativo que queramos y que prenda, sí, pero no es la totalidad. Ya sabemos en la actualidad que a una mayor participación activa, una mayor comprensión o saber, incorporación del saber. Y eso es trascendental. Entonces, vamos a una educación física normal, que es la crítica que nosotros le hacemos desde la asignatura, pero proponemos una posibilidad. Si yo tengo que enseñar, por ejemplo, no sé, yo doy atletismo, ¿no? Y en la universidad. Y hoy estaba dando lanzamiento de bala, por ejemplo, ¿no? Que es una prueba del atletismo. Podría ser esa como garrocha ahí también en la mañana con otro atletismo. Yo estaba dando lanzamiento de bala. Y los chicos me decían, a ver, profe, hacelo vos. Porque yo le explicaba de forma oral, le decía, chicos, miren, la mano libre tiene que abrir una puerta para que salga la impulsión. No es un lanzamiento, es una impulsión, hay un empuje. Entonces le explicaba y los chicos me decían, bueno, pero a ver, hacelo, profe. A ver, profe, cómo te sale a vos. Y es como que el estudiantado, para reconocer que aprende, necesita ver una hegemonía de un movimiento. Y en realidad yo le decía, yo hoy no lo voy a demostrar. Yo necesito que ustedes, con lo que van viendo de ustedes, se empiecen a modificar hasta que ustedes digan, profe, me parece que lo hice bien. Y entonces ahí es como que se desfigura la idea del profe portador del conocimiento práctico a percepción visual, ¿no? Como que bueno, incluso muchísimos, mira, les quiero mencionar solamente un entrenador. Uno de los entrenadores más importantes, por lo menos de nuestra región, es cubano y tiene 27 medallas de oro olímpicas. No él como atleta, ¿no? Sino como entrenador de judo. Es cubano, yo lo conocí. Y el tipo jamás hizo judo. Nunca hizo judo. En su vida demostró un ejercicio de judo. ¿Sí? Vos lo ves en los Juegos Olímpicos, es un alto motivador.
tiene un honoris causa en una universidad, tiene un doctorado o doctorando que está haciendo ahora, es una persona que está vinculada al conocimiento. Y así todo puede transferir algo que lo que nosotros mayoritariamente queremos para el saber práctico, para los deportes, es que haya sido deportista, ¿no? Y vos decís, no sé, un equipo busca entrenador, llaman a ex deportista, que no es malo, porque lo vivenciaron, porque lo vivieron, porque lo sintieron, porque estuvieron en el vestuario, todo lo que quiera. Pero no siempre el conocimiento se gesta desde la acción. Y ese es un problema que nosotros tenemos. Entonces, para responder lo último que les decía, ¿qué más podemos hacer? Dejemos de ser nosotros portadores del conocimiento. Y empecemos a tirar la pelota al centro. No digo que la pelota la tenga el estudiantado, no me parece una buena opción. Esa expectativa cuasi libertaria, no tiene que ver con la política, ¿no? Pero libertaria de que él se gesta tipo Montessori, que es buenísima la práctica, ¿no? Waldorf, ¿no? Waldorf, que el estudiantado confluye, no, no te digo tanto, porque ya eso se requieren de otros galones de realidad, pero por lo menos dejar la pelota en el centro. Dejar los materiales en el centro y que se aporte en construcción colectiva. Incluso los y las líderes, los y las motivantes van a también generar en el resto con canales de identidad que el profesor no tiene por su edad. Vos das clase con 25 años en una primaria. Los chicos tienen una forma de conocer, tienen una forma de sensibilizarse que vos ya lo pasaste con 25 años. ¿Se entiende? Entonces, ¿quién le llega a un chico de 12 años? Un chico de 12 años. Un chico de 13, un chico de 11, un chico de 14. Un chico que está ahí, que vive, que fluye, que entiende los mismos códigos. Incluso los lenguajes nuestros como adultos no son los lenguajes de los niños. Para nada. O sea, hoy un niño te tira 4 autores de música que está escuchando un niño de 13 años y vos si no tenés hijos de esa edad, estás frito, no entendiste nada. Te dice a lo que juega, cuál es no te digo los lenguajes solamente orales, los verbales, perdón, también los del movimiento, los lenguajes, porque el lenguaje es el que confluye la identidad del saber. Y si el lenguaje de ellos no es nuestro lenguaje, necesitamos a los chicos para que entre ellos se produzca el proceso de aprendizaje. Entonces, bueno, con esta pregonación, dejen el micrófono abierto para cuando quieran, o sea, intervengan. La idea de la clase del día de hoy es hablar, conversar, persuadirnos entre nosotros sobre un concepto que nosotros ya tocamos en la segunda clase, que tiene que ver con los saberes corporales. También podríamos llamar los saberes corporales motrices y lúdicos. Es como que nunca una sola palabra nos alcanza y la volvemos a dividir, ¿no? Un saber corporal, es un saber corpóreo, un saber práctico, un saber motriz, un saber lúdico. En síntesis, un saber de la cultura física general. Y cómo eso, a lo largo de la historia, va atravesando, según la región en la que nosotros vivamos, incluso dentro de nuestro propio país, incluso dentro de nuestra propia provincia, incluso en nuestro propio pueblo, si se quiere, o región más pequeña, puede ser modificada. Algunas preguntas que yo les tengo acá es esta. Estamos hablando de saberes corporales. Yo quiero que ustedes me digan, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia que existe entre una persona que sabe manejar y uno que maneja pero también sabe de mecánica? En igualdad de posibilidad. ¿Cuál es la diferencia entre un obrero, miren, que sabe mover cajas y uno que también sabe mover cajas, pero reconoce el funcionamiento de la máquina empaquetadora de cajas? Y por tercera variable de ejemplo, para que ustedes me puedan dar una respuesta, ¿cuál es la diferencia entre un florista que hace ramos de flores y uno que también sabe de agronomía? La diferencia son los saberes distintos. Ninguno es ni mejor ni peor, tienen distintos saberes incorporados. No, Sí, Uno, yo uno uno puede, manejo, sabe más, ¿quién sabe claro. porque más? dijo un florista que aparte también es agrónomo, que no solo es florista, ponele, ¿no? ¿Era así la No, sí, pregunta? no, no es que tenga que ser ingeniero agrónomo, pero que sabe de agronomía. Ok. Un taxista que No, no, tiene más, o sea, el que sabe de agronomía sabe más que solo el florista. O sea, tiene más conocimiento.
Y Sí, depende del trabajo que realice, le va a servir o no. El que es florista y solamente quiere hacer arreglos de flores, su conocimiento es vasto para hacer eso. Y el que tiene conocimientos de agronomía y quiere, aparte de hacer arreglos, hacer algo más que tenga que ver con la agronomía, que no sé muy bien, calculo que tiene que ver con el tipo de flores o capaz, no sé, de la flora, Ujú. eh, va a poder usar ese terreno para su labor. Y así con lo otro. O sea, el que maneja un auto y sabe de mecánica, cuando se le rompa el auto, quizás algo va a poder arreglar y el que no va a tener que caer en el mecánico. Y capaz gastar plata y el otro lo va a poder hacer por él mismo. Ajá, ¿alguna idea más? Porque yo se lo llevo a la profesión. Ah, bueno, dale, te escucho. ay, discúlpame. Yo creo que es en el cómo, o sea, porque está bien, ponerle, yo sé manejar, pero no soy mecánica. Pero si yo manejo un auto siendo mecánica, voy a saber cada ruido, cada movimiento, no sé, si tengo que manejar un auto que hace un ruido raro, yo voy a saber de qué se trata ese ruido y qué hacer o qué no hacer, o si puedo seguir manejándolo o si lo tengo que parar, no sé. Es como, ya contás con otra predisposición, con otros pensamientos que quizás alguien que solo maneje un auto y no sea mecánico, no lo tiene. Total. Bueno, yo lo pienso, no sé si será el mismo ejemplo, pero quizás lo traslado a la profesión, o sea, Ahí va. docente. A ver. Ser docente y, no sé, manejar la computadora, un programa de edición, eh, a mí me pasa que, por ejemplo, últimamente ahora armamos muchas cosas con la computadora y se imprimen y se manda la tarjetita así, con el diseño, que la imagen, que el cosito. Y me pasa que quizás mis compañeras no lo saben hacer y yo sí, entonces yo lo quiero hacer, tiqui 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 tiqui, lo pongo, lo mando a imprimir. Y mis compañeras quizás tienen que estar pidiendo ayuda o me tienen que pedir que lo haga y me tienen que transmitir la idea. Entonces, tiene que ver con que para qué lo usa uno y para qué le sirve también en lo que está haciendo. Creo que un poco lo había leído, pero por ahí lo, lo vinculo en lo poco que leí de la clase, que una cosa era el contenido y otra cosa era la competencia. Capaz que tiene más desarrollado el contenido y no tanto la competencia. Total. Total. Como yo digo muchas veces, a veces me pasa en el trabajo, me dicen, no, pero tal es contador, pero no puede capaz ver un poquito más allá. Digo, no es lo mismo estar recibido de que tener la capacidad para resolver el conflicto, no importa cuál fuera. Puede ser un buen ejemplo, puede ser un buen ejemplo, y puede ser al revés también, porque nosotros en nuestra academia, por ejemplo, en nuestra profesión, en los profes de educación física, también tenemos personas que por ahí no son profesionales porque no tienen una titulación, pero son personal trainer, por ejemplo, ¿no? O simplemente son ex deportistas, y por ahí la labor, la rigurosidad con que lo hacen, por ahí le ponen todo el esfuerzo, todo lo mismo, pero como que hay un basamento que está faltando. Por ahí lo tengan, ¿no? Lo didáctico, pienso, lo emocional, o también lo meramente técnico. Por ejemplo, no sé, en el lanzamiento de la bala, si alguien ya terminó una carrera de profesorado, mínimamente reconoce lo que es una palanca, una polea. Entonces, en la construcción de un ejercicio para el mejoramiento de algún error básico en la técnica del lanzamiento, va a poder darle otra opción más compleja que no queda en la mera repetición estandarizada de un movimiento, ¿no? Entonces, y cuidado, porque el taxista que sabe de mecánica no tiene que ser mecánica. Digo, ¿sabe de mecánica? ¿Qué quiere decir? Sabe cada uno de los elementos del motor, conoce de los ejes, conoce del tipo de, no sé, de rodado, puede reconocer mejores ruidos, pero no es para poder solucionar una rotura. Es incluso mucho más. Es para que no se rompa el auto. Es el florista que reconoce qué cantidad de agua le pones, porque vos vas y compras una flor, la llevas a casa y la flor dura 2 días y se fue. Y vos decís, pero ¿qué onda? Lo compré ayer. Ahora vos vas y comprás
una flor, la llevas a tu casa y te dicen manténla en el agua, esta flor la tenés que poner en este lugar, a esta altura, con este filtro de sol. Y vos decís, che, llegué a mi casa y me duró 3 semanas la flor. ¡Wow! ¿No? ¿Qué cambió? Bueno, acá entramos en una idea de que el conocimiento teórico determina sobre la construcción práctica. Siempre. El talento, bueno, por ejemplo, hay personas que no estudian recreación y te recrean un cumpleaños de 15 quizás mucho mejor que alguien que estudió la carrera de recreología. Por ejemplo, acá en Buenos Aires, en Capital, acá, cerca en Capital, está el ISTRIL, no sé si lo conocen ustedes, ¿lo escucharon alguna vez? Bueno, la profesión es recreólogo, y es una carrera muy, muy ligada a la educación física también, la recreología. Y hay gente que es recreóloga, pero hay personas que tienen talento para hacer reír, talento para acompañar, talento para hacer mover a la gente, y por ahí no vienen de ahí. Pero ¿qué te aporta ser recreólogo? Bueno, reconocer saberes que de otra manera son imposibles de explicar. Y lo que nosotros vamos a hacer, por eso las preguntas del día de hoy, lo que nosotros vamos a hacer es ver por qué la educación es como es. Porque uno dice, a veces dice, bueno, yo tengo, ¿por qué a los 5 años deja de ser jardín inicial y empieza la primaria? Uno dice, ¿es por el desarrollo cognitivo del niño? ¿Es por una cuestión del control de la individualidad y el reconocimiento del cuerpo propio? ¿Es por la independización que se vive entre los 6 y los 7 años como grupo etario? Tiene que haber algo. Ahora, ¿por qué un día te dicen egresaste a la secundaria? ¿Por qué no es todo uno? Pienso, ¿por qué la universidad empieza a los 18? ¿Tendrá algo que ver eso con que a los 18 somos adultos? ¿Por qué una es obligatoria en la región argentina y las otras no son obligatorias? ¿Por qué vos podés no ir a salita de 3, por ejemplo? ¿Por qué no es obligatoria la universidad? Hay un montón de connotaciones que tienen que ver con lo interno del individuo, que son las cosas que vamos a analizar el día de hoy, y otras que tienen que ver con lo social. Claramente la universidad no es obligatoria por cuestiones sociales también, ¿no? Ahora, te habilita el sistema universitario a un montón de otras cosas que incluso también te las habilita no tener esa profesión. Por suerte nosotros en la Argentina completa, del sur al norte, del este al oeste, del oriente al occidente, tenemos una ley que por suerte todavía sigue siendo activa, que es la del Sistema Educativo Nacional, que es la 26.206, la van a ver toda la vida, la van a leer 26.000 veces, y es muy importante, que es la que plantea cómo es el sistema educativo. El sistema educativo quiere decir que cómo la educación es un conjunto de elementos que están interrelacionados los unos con los otros y que van generando en el individuo educando un sujeto portador de habilidades, competencias, saberes. Y tenemos una estratificación, o sea, una tipología muy parecida a la de las regiones que tenemos cercanas y también a las de Europa Central, que tiene que ver con la educación inicial, nosotros le llamamos jardín de infantes, porque son infantes, que es hermosa la palabra, jardín, porque es un espacio de reconocimiento con la realidad de la naturaleza, de ahí viene el jardín, viene la importancia, ¿no? Que ya en primaria se pierde, y que también en otro lado, bueno, se llama el kinder o el kindergarten, que es más o menos lo mismo. Después viene la educación primaria, la educación secundaria y por último la educación superior. No es que sea universitaria, puede ser terciaria y demás. Y hay educaciones incluso basadas que ahora vamos a ver, como por ejemplo las personas que están presas, que tienen derecho, también tienen derecho a ser educados, sobre todo si están en una edad como las recientemente mencionadas. Estos son los niveles, que son los que nosotros vivimos. Pero dentro de los niveles, y atendiendo a la necesidad del sujeto, se han creado modalidades. ¿Qué significa? Que según potencial, región, lugar, por ejemplo, rural o de ciudad, se han creado posibilidades diferentes de enfrentar la naturaleza de la educación. No es lo mismo
un lugar de 6 kilómetros cuadrados, por ejemplo, como puede ser nuestra ciudad, 6 kilómetros cuadrados, 5 kilómetros cuadrados, donde viven, no quiero decir cualquier cosa, pero 3.500 niños de primaria, 3.500, que una rural que tiene 2 o 3 veces y viven 7 niños. Tienen derecho a tener una escuela, pero no puede ser la misma escuela. No puede ser, no puede haber, tendría que haber más profesores, más directivos, más BDL, más secretarios que los propios niños. Entonces, el espacio en el que viven amerita para pensar una educación diferente, ¿ok? Que es la educación rural. ¿Cuáles son las modalidades? Bueno, está la educación técnico-profesional, que es la educación que posterior a la identificación de las regularidades o de las singularidades, te permite a vos prepararte para la actividad, sobre todo laboral, técnico-profesional. ¿Enfatizadas en qué? Bueno, enfatizadas mayoritariamente en las famosas escuelas industriales, por ejemplo, ¿no? Que podés terminar, por ejemplo, el secundario y en tu titulación aparece como, por ejemplo, mecánica. Decís, wow, Claro, ¿no? yo iba a una en Capital que bueno, me fui porque quería ser docente, claramente, para qué iba a ser tanto. Y era un año más, incluso era ponerle Mm, las chicas, ahora ya cambió, pero en su momento eran las chicas administración de empresas, incluso te daban pasantías, creo que a partir de sí, quinto y sexto año te habilitaban para hacer pasantías que ay, no me sale la palabra, el colegio te las daba, digamos, las generaba el colegio, las administraba el colegio, ahí está. Y no sé, los varones electromecánica. claro. Entonces ya desde primero ya te iban preparando para eso. Y tenías, bueno, nada, las materias que correspondían. O sea, yo tenía contabilidad, tenía dibujo técnico, en su momento todavía tenía computación, mecanografía, bueno, todas las materias que van al rubro. Estaba bueno igual. No Hermoso. sé si no es un tema de currícula de capital, porque el secundario que yo hice, si bien era de provincia, estaba regulado por capital y también salíamos, depende de lo que vos elegías. Yo elegí sistema de cómputo de datos y era el bachiller con el título de especialización en sistema de cómputo de datos, Mirá, pero pues estaba regido por capital. cada, De hecho, claro, fue el año que se implementó de primero a sexto y sin embargo yo terminé el secundario en quinto, mirá, como era. o sea, zafaste. Un De año. la tele. Bueno, si esas escuelas que ustedes fueron entonces, hayan terminado o no, son las famosas técnicas profesionales. Porque la idea es que, y esto es una idea, por eso tiene doble escolaridad, ¿no? Iban mayoritariamente, tienen todas las matrículas del lineamiento curricular general en la mañana y en la tarde por ahí las técnicas, o lo que se llama técnica, ¿no? Después tenemos la educación artística, que está basada en toda la plástica, en el cine, en el teatro, y que tiene muy pocas cantidad de escuelas. Ahora existe esa modalidad dentro de las escuelas convencionales, sobre todo en provincia de Buenos Aires. Vamos a ver un poquito más enfatizado en breve al final de esta clase lo que es la educación especial, que es para las personas con discapacidad, que también tienen una escuela propia, y que los paradigmas están cambiando y en esa transformación paradigmática hay mucha incorporación de estas personas que en algún momento parecía que se las segregaba, ¿no? A una escuela donde estén todos ellos juntos porque era la única forma de poder generar competencias y hoy por ahí está más el paradigma de la integración escolar en la cual nada, las personas con discapacidad y se incorporan a escuelas convencionales, ¿no? Que eso depende también de qué discapacidad, de qué grado de madurez tenga y demás. Existen incluso docentes que se capacitan para hacer esos acompañamientos terapéuticos dentro de clase. Después está la educación convencional para jóvenes y adultos. Recuerden que durante un tiempo histórico no ser obligatorio, por ejemplo, el secundario, hay muchas personas que tienen primario completo, personas que tampoco tienen primario completo y decís, che, bueno, hoy tengo 36 años, como yo, y digo, no terminé el primario, pero lo quiero terminar, ahora sí tengo tiempo, ahora sí dejé de trabajar, ahora tengo más tiempo. Bueno, ¿y dónde voy? Bueno, hay escuelas para adultos que
quizás el tratamiento de la complejidad de los saberes lo analizan desde otro lado, desde una persona mayoritariamente disciplinada, que trabaja, que tiene menos tiempo para invertir en el trabajo, en el estudio en casa, entonces se trata de hacer todo en el lugar, más trabajo colaborativo, etcétera. Y hay mucha vinculación de la educación para adultos con actividades laborales o con actividades incluso profesionales. Hay muchas vinculaciones, por ejemplo, con enfermería. Yo he participado en algunas que van terminando el secundario y ya se empiezan a capacitar para enfermería o para tecnicaturas, seguridad e higiene, por ejemplo, también he visto algunas vinculaciones que son fundamentales. Bueno, la recientemente mencionada educación rural, para personas que viven en espacios rurales, a veces rurales lejanos y a veces rurales cerquita a las ciudades, pero que son rurales también porque las personas viven en el ámbito del campo. Hay escuelas que no son tan convencionales, pocos municipios la poseen, acá justo mencionaron a Vicente López, tiene algunas escuelas que son interculturales, bilingües, que están mayoritariamente con el inglés, pero hay escuelas bilingües italianas, francesas, ¿ok? Una Rusas. profe nuestra creo que es alemana. Trabaja en una Trabaja escuela que para es el colegio bilingüe alemán, alemán. ¿Cuál? Sí, para el alemán. colegio alemán. Y ella también estuvo en la selección en atletismo también. Ella. O no, en River, ¿no? En la selección creo que Estuvo no. federada muchos años para River, Ujú. desde chica, los dos creo que. Sí. Pero ¿qué escuela? ¿La escuela esta en la que estamos nosotros, están ustedes ahora? Sí, es nuestra profesora acá, pero ella estudió en una que era así, Ah, era que era alemana. bilingüe, Sí. pero no San Agustín. No, 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 no. no, era otro colegio alemán. Ah, colegio alemán. La escuela alemana sí es muy grande en Argentina, es privada, ¿no? Pero sí es muy grande. También las hay públicas. Una de las Perdón, escuelas pero que... por ahí hay algo que no entendí. ¿Qué hay? ¿Públicos bilingües? ¿Públicos bilingües? Sí, sí, por supuesto. Hay públicos Ah, bilingües, sí, sí, sí. Pocos, pero hay. ah. Sí, 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 sí. Hay escuelas públicas de doble escolaridad. Mayoritariamente hay algunas que son en modalidad bilingüe. Una a la que poco nos educamos y que creo que incluso me animo a decir, con permiso a la equivocación, que la mayoría de los docentes de educación física nos graduamos de profesor y de licenciado y no tenemos ningún recurso para poder trabajar en escolaridad con personas que están privadas de su libertad. Y eso existe porque incluso pensemos que hay un montón de lugares donde hay reclutados niños o adolescentes en realidad por situaciones emergentes. Y ahí entonces donde pueden educarse o deberían educarse. Y hoy, un poquitito más reconocida que antes, la famosa educación domiciliaria y o hospitalaria, porque no siempre es igual. Personas que por ahí por alguna cuestión de viajes. Hay personas, por ejemplo, que han optado freelancer, ¿no? Familias freelancer que trabajan esporádicamente y que van viajando por el mundo, por cualquier lado. Argentinos, por ejemplo, que se encuentran hoy en el Caribe, en Europa, en África, en Oceanía, en cualquier lugar, y que estudian en una escuela argentina, pero domiciliaria. O la hospitalaria cuando alguien, bueno, está hospitalizado por alguna situación. Antiguamente era más regular porque había, sin las vacunaciones, había muchísimas personas que estaban en sus casas, postradas directamente, y los profesores con fotocopias, acompañaban y demás. Hoy, por suerte, con esto de la tecnología más free, más opcional, es mucho más garantizado. O sea que fíjense que hay casi 10 modalidades diferentes. Incluso hay una modalidad que tiene una especialidad o una especialización en educación física, que es la de adultos y jóvenes convencional, en la cual se especializan en educación física, lo que implica, por ejemplo, sobre todo en secundario, que tienen una doble carga de educación física. En vez de 2 contactos de 1 hora semanal, tienen 4 de 1 hora, intensificando los saberes mayoritariamente deportivos, pero también de la cultura física general. La educación inicial, que es la que todos nosotros empezamos, mayoritariamente va desde las 5 semanas, 6 semanas de vida
y tiene una finalidad del proceso a los 5 años. En esa edad, en esa edad cronológica, el sujeto pasa por un montón de estadios que podríamos llamarlo nosotros dentro del proceso de individualización del individuo para la transposición del sujeto, pasa por observaciones desde afuera. Por ejemplo, un recién nacido, un neonato, no camina, gatea, con suerte, ¿no? Se mueve en las primeras 6, 7, 8 semanas de una u otra forma, a los 4 meses se encuentra gateando, a los 6 meses, a los 7 meses, y posterior a eso termina a los 5 años comunicándose de forma afectiva. Dentro de la educación inicial hay un elemento que nosotros somos, digo nosotros como comunidad, somos los más especialistas, pero que poco se practica, que es la estimulación temprana. ¿Lo han escuchado alguna vez? El concepto de estimulación temprana. Es un concepto brillante y que poco se hace. Yo siempre les digo a los chicos, ¿no? Cuando un recién nacido, ¿no? Se lo tiene en el brazo así y se agarra una pluma o un material y se le hace cosquillas en los pies o en el vientre y el niño se ríe, el recién nacido se mueve, se le hace cosquillas en los brazos, es una manifestación propia de la cultura del movimiento del individuo, porque es un efecto de algo que nosotros intencionalmente estamos haciendo. Y si nosotros logramos con una simple pluma hacer que el niño se ría, estamos haciendo un tsunami de explosiones, de reconocimiento, de cuestiones que si no lo hacemos, no suceden. La madre por instinto lo termina haciendo, las caricias, ¿no? Los movimientos, pero bueno, las madres no todas vienen de la pedagogía, no todas saben de pedagogía, por tanto queda solamente al especialista en la educación inicial realizar este tipo de aproximaciones. Lo que sucede es que en la parte inicial, en el nivel inicial, no todos los niños empiezan su proceso de escolarización. Hasta hace un tiempo la obligatoriedad era solamente salita de 5, la famosa los 5 años, de 4 para 5, porque de 6 para 7 vos ya estás en primaria. Entonces, como, bueno, si no pasaste por acá, no puedes llegar a la primaria. Pero después ha habido que siempre hubo más escuelas que jardines. Generalmente, algunas privadas sí tienen el nivel inicial, primario, secundario, incluso terciario, pero la mayoría son o los jardines, o la escuela primaria, o la escuela secundaria, ¿no? Y tenés que irte de un lado a otro. Ahora con esta cuestión de que ya todas tienen todos los niveles es mucho más fácil, porque es más, digo, más fácil insertarse al nivel. Ahora, y cuando digo ahora, digo desde el 2000 en adelante, ha habido un incremento en la cantidad de jardines en nuestras regiones que hace que se incorporen más prematuramente. Pero hasta hace 25 años, 30 años, la salita de 5 era la que el sujeto empezaba el proceso. El salto de calidad o de cualidad entre el inicial y el primario, ¿cuál es, chicos? ¿Qué es lo que sucede cuando pasa un niño de los 5 a los 6 años, que pasa de inicial a primaria? ¿Qué aparece, por ejemplo? Remóntense a sus ideas, ¿no? A su vida. Y empiezan a ver cosas normadas, eh, hasta lo más básico, capaz que un escritorio con tiempos, con normas al quedarte sentado. No sé, desconozco cómo, pasamos muchos años, no sé si existe un momento para ir al baño o van en cualquier momento, pero está, por lo que recuerdo, más normado. ¿Y por qué es normalizado, como vos decís vos? ¿Qué elemento es el que se destaca para decir, bueno, este niño puede hacer esto ya? No sé, si lo llevo a la lógica, pienso en el desarrollo de lo cognitivo. Lo cognitivo, ¿qué te permiten los cognitivos? Sobre todo el lenguaje. Sí, el lenguaje. O sea, no es lo mismo interactuar con un niño de 3 años, 4 años, que interactuar con un niño de 7, ¿no? Claro. Hay una formación del ser mucho más específica. ¿Qué más? Pensemos. ¿Qué le da? El desarrollo motriz mismo es otro. Puede estar más tiempo sentado, no sé cómo explicarlo, tiene como más tiempo a quedarte quietito
La Sí, más atención tiempo de también. atención Bueno, también. Sí. Es como lo que vimos en natación, de las edades y todo eso. Lo que vimos en Que dónde. decía que en natación vimos como que la profe nos dio a las diferentes edades como el niño era. Y decía que como entre los 6 y los 8 era como menos egoísta, voy a hacer más actividades en equipo, hablar, prestar más atención y eso. es verdad. Ajá. O sea que hay una evolución motriz, pero previa a la evolución motriz hay elementos. Ustedes dijeron, uno que dijeron es la oralidad, la conversación, porque con el lenguaje vienen los códigos. Y entonces uno acepta, el niño, no es lo mismo un niño de 4 años que vos le decís, ¿tenés sed? Y el niño por ahí tiene sed, pero no te lo dice porque no reconoce como tal, porque en la casa no le preguntan, sino que le dan de beber. Ya a esa edad el chico ya sabe procesar determinada información para obtener un sí y un no, por ejemplo. Pero ¿qué otras cosas pasan en el jardín? ¿Y el desarrollo psíquico no influye también? Digo, esto que vos decías, un sí, un no. Que pueda existir una tolerancia a un no. Capaz que de más chiquito no existe tanto. No sé, hace mucho no piso un colegio, ¿no? En un jardín, miren, Es todo más jugado, o sea, se juega, no estás todo el tiempo sentado mirando un pizarrón, copiando, escribiendo, leyendo. Quizás porque empieza también el proceso de lectoescritura. En el jardín es todo un poco más, o sea, es más jugado, o sea, todo es a través de juego. Recién en sala de 5, a fin de sala de 5 es que empiezan con el cuaderno, con el lápiz que tienen que escribir determinada cosa. En primaria, ya el primer día están sentados en el banco copiando el pizarrón. quizás uno de los grandes problemas que tiene la educación, que dejan de jugar. No vamos a entrar en ese debate. No, pero es importante para saber que un niño durante 3 años, por su contravención, por su proposición, dejó los pañales, que es un hecho casi heroico. O sea, quiere decir que dejar los pañales significa que controla sus esfínteres. No se hace pis, no se hace encima, o en su defecto, incluso más, puede decir, profe, necesito ir al baño, medir sus tiempos, y entonces un niño que tiene un lenguaje prematuro, incipiente inicial, pero ya controla sus esfínteres, ya sabe el tiempo que necesita para ir a un lugar, hacer una deposición y volver, ya sabe higienizarse. Fíjense lo que estamos hablando. Bueno, pero es un proceso de aprendizaje, ¿no? Profe, En un buen jardín y con una familia medianamente acorde, todos los niños terminan soltando el pañal, sí. sí, lo que también veíamos, bueno, en este tiempo era el tema de las fantasías, ¿no? Que por ahí es como dice Regina, de esto de los juegos y todo, es la fantasía de los chicos en el jardín, que después, bueno, ya ven la realidad, básicamente en lo que es el colegio, en lo que es primaria. Es como que viven en una fantasía de juegos, de canto, de todo color de rosas, y después van a la primaria y se encuentran con la realidad de que, bueno, esto es lo que vas a hacer a partir de ahora durante toda tu vida mientras estudies. Sí, yo te diría al revés incluso, pensándolo, siendo un poco más honestos con las prácticas, em, más que en el jardín vivir una fantasía, en el jardín vos vivís la realidad, porque la realidad es perceptiva de las emociones, cosa que pareciera que cuando te sientan, te sacan una mesa en círculo, donde vos te mirabas a la cara y te ponen uno atrás del otro. Vos decís, esto no representa la realidad. ¿De qué realidad representa estar sentado uno delante del otro? De la empresa, del Fordismo, de la producción, del mercado, pero no funciona así la realidad. Vos salís a hacer una actividad deportiva y te mirás de frente a todos. Vos salís a un supermercado y todos van libremente. Nadie hace una fila para ir al supermercado y elegir lo que quiere. ¿No? Y pasan por todas las góndolas. No, vos vas para allá, el otro va para acá. Es más, vos podés ir por abajo de él, o podés saltarlo si tenés. ¿Y qué pasa, no? Es como que hay una preformación que inicia en la primaria y que continúa en la secundaria y que se externaliza incluso mucho más en la educación superior, de individualización. Hay una visión de sujeto que inicia, incluso fíjate que el nombre es diferente, maestra, seño,
¿Por qué seño? ¿Por qué es un seño? ¿Por qué trabajar? Yo porque trabajé en inicial mucho tiempo, bueno, un tiempito, y me decían, seño. Y yo decía, wow, ¿no? Seño es cariño. Hoy vos vas a la secundaria y te dicen, profesor, ¿cómo le va? Y ya es como, hay una demarcación de estimo o pseudoestimo de un sujeto, hay un reconocimiento de una valoración piramidal de la persona. Y ahí está incluso en la connotación de qué es la escuela, de qué es el sistema educativo, lo que te permite. Porque en el jardín está todo permitido, un niño haciendo rolidos hacia adelante. Y por ahí la maestra está enseñando, está pintando, ¿no? Está haciendo algo artístico con todo, y un niño empieza a rolar. Y al niño le permiten que role, porque es una necesidad biológica, emocional, empática rolar. No está mal, todos los niños rolan. ¿Por qué no puedes rolar en la escuela? Todos los niños hablan en casa, se empujan. Por qué no está permitido empujarte a hablar en clase? Si hablar es algo maravilloso. Cuando uno interviene con otro, se dispersó. Dicen, no, por favor, silencio, están dispersados. Pero dispersarse está bien porque dispersarse te permite atender, concentrarte. Entonces hay un montón de cosas que están pasando por las cuales estructuralmente entonces se construye la primaria y la secundaria. Controlaste los esfínteres, emocionalmente estás ávido y reconoces el lenguaje. Los tres elementos fundamentales para el cambio de categorización. Entre la primaria y la secundaria, incluso en la primaria, vos tenés una docente, ¿no? La maestra. Seño, maestra, profesora. Inicial, primaria y secundaria. Estudian lo mismo. Porque estudiamos casi lo mismo. Podemos ser los mismos. En educación física no es que yo estudié educación física inicial. No, vos estudias educación física. Trabajás en inicial, vas a trabajar en primaria y adoptás un nombre diferente. Cruel traspaso de la secundaria, incluso peor. Ya incluso vos te sentás en un lugar según la valoración mayoritariamente. Adelante, ¿quiénes están? Yo no estoy haciendo una crítica, chicos, no lo tomen como una crítica, estoy diciendo la realidad. Y adelante, por lo general, el que presta atención, el denominado nerd. Claro. ¿Y atrás? Contrario. Tiende a ser el vaguito. Puede haber sus eventualidades, ¿no? Pero como que ya hay una preformación del aula de clase para construir el saber, en la cual, fíjate que el que más valor se llega es el que está más pegado al profesor. ¿Por qué? Pero también es por el tema justamente este del control, porque como que atrás sucede, porque yo lo he vivido, sucede que al que no se vea tanto, entonces hay más charla, hay más, y por ahí si querés prestar un poquito de atención, decís, me desconcentro, me voy a ir más adelante que el ruido no me molesta. Y terminas encasillado ahí. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, yo ayer sí di clase de una asignatura de pedagogía en la universidad éramos 312 en una aula magna. Atrás era un picnic, posta te digo, ¿eh? Yo caminaba por el pasillo, iba gritando, gritando atrás, y cuando yo me ponía atrás, miren la experiencia, la hago siempre, ¿no? Dos grandes bloques en el centro para que camine el docente, una aula magna en la universidad. Empiezo adelante, media hora, cuando veo que todo atrás empieza a difuminar, sacan el mate, la galletita, la torta, ¿cómo se llama? El tupper con pollo, y ya decís, ya está, ¿no? Empiezo a caminar para atrás, pero no son les pibis, porque cuando yo me quedo atrás, los pibes hacen así. ¿Y quién saca la galletita? ¿Quién saca el mate? Los de adelante. Porque están atrás. Entonces, la ubicación del espacio también es juiciosa de la forma en que se construye el saber. Cuando estamos cerca, construimos, educamos, nos persuadimos. Cuando estamos lejos, nos disyuntamos, nos dividimos, nos separamos, no nos escuchamos, empezamos a generar otra realidad. De ahí lo que ustedes decían al principio, la individualidad de la realidad. Obviamente, este es un exceso a la norma porque son clases teóricas puntuales que se dan sobre todo en las universidades abiertas públicas donde hay un montón, ¿no? Pero en la secundaria también pasa. Y hay un posicionamiento. Y el mismo estudiante dice, y yo no quiero que me pregunte, tengo como un poco de miedo. ¿Y dónde vas? Y te vas a esconder, te vas para atrás.
Por eso la secundaria tiene que ser circular. Todos los bancos tienen que estar en círculo. Es algo fácil, no es difícil. Si no alcanza para estar en un círculo arriba, atrás, un círculo en el centro, que se construya el fuego. Cuando hay una fogata y tenés frío, ¿a dónde vas? ¿Te alejás o te acercás? Si tenés miedo, ¿abrazás o pegás? ¿No? Si tenés frío, ¿te abrigás o te sacás la ropa? O sea, todos los instintos de la naturaleza, del individuo, de los animales, incluso de los seres, de los vegetales, es de esa forma. Nosotros lo hacemos al revés. Está computado, investigado y trabajado. Acá estamos descubriendo el sistema educativo, sus realidades prácticas y sus falencias. ¿Ok? Y el sistema superior, que en nuestro país tiene una ley, que no me la acuerdo, que es una ley más que, nada, que plantea cómo es la educación superior, que tiene una parte que es terciaria, que debería haber terminado hace un tiempo, porque se creó en realidad para que finalice, para pasar a la universitaria, pero sigue en pie, que tenemos las escuelas normales de educación superior, tenemos los institutos de formación docente, ¿no? ISF, que en educación física está lleno, no sé si lo habrán visto, Instituto Superior de Formación número 84, el de Mar del Plata, Instituto Nacional de Formación Docente, el de Necochea, y así con cada una de las ciudades. También está el de formación docente, está el de formación artística y demás. Y después tenemos la universidad, que ya conocemos un poquito más, que tenemos las estatales, tenemos las privadas, tenemos las mixtas, y también hay algunas locales que son de la ciudad, hay provinciales y hay nacionales, internacionales, ¿no? Quiero hacer un llamamiento acá a una realidad. No existe en realidad la escuela privada. Toda escuela es pública. La escuela, porque el sistema es público. Nosotros tenemos un sistema de gobierno, que es como lo definimos acá en la República Argentina, es una república argentina, por tanto incluso un mercado, uno dice, bueno, por ejemplo, si vas a entrar a un café, ahora no se ve mucho por suerte, pero cuando yo era más chico, ponían vieron el símbolo de prohibido y los chicos con gorra. Se usaba mucho por la cumbia villera, cuando yo era adolescente. Entonces no te dejaban entrar con la visera, ¿viste? Y se llamaba, ¿te acuerdan cómo se llamaba eso? Derecho de admisión. O sea, la empresa te puede decir, no, no, yo no quiero personas con gorra, porque no sé, parece que esas personas, como si fueran otra calidad de personas, y no te dejaban entrar. Y yo, vos vas a bailar hoy y hay veces que si vos vas, por ejemplo, con un pantalón deportivo no te dejan entrar. Hay un derecho de admisión. Así y todo, esas empresas tienen una relación estatal porque somos un Estado. Lo que existe en la educación, para no hablar de los boliches o de los supermercados y demás, que no nos incumbe, es una gestión privada, que es diferente. Y quiero que ustedes lo reconozcan porque yo se lo pregunto a muchos profes, compañeros, y me dicen, no, yo trabajo en escuela privada porque lo privado, muchachos, lo privado puro no existe. Lo que existe es la gestión privada. ¿Se entiende? Por ejemplo, nosotros ahora estamos en el IURB. ¿Es de gestión privada? Sí. Por ejemplo, una de las garantías que te da es más individualización. Mirá, somos 5. ¿No? Te da por ahí mejores canales técnicos, tecnológicos, tiene una cuota, un abono, podés estar educándote con otras facilidades, si se quiere, ¿no? De una u otra forma, pero no deja de ser gestión privada, porque tiene un lineamiento curricular que yo como docente tengo que cumplir. Tiene un programa que se llama Teoría de Educación Física 2, que tiene, se me fue la palabra, pero tiene contenidos prioritarios, que quiere decir que todas las asignaturas que se llaman Teoría de la Educación Física en la región argentina, el Estado dice, che, tiene que tener esto, y esto lo tienen que hacer sí o sí. ¿Se entiende? O sea, todos, y es exactamente igual. Exactamente igual. Por tanto, no existe la educación privada, sino que lo que existe es la gestión privada. O sea, la forma de gestionar un colegio es privado, y eso es otra cosa. Pero la educación es pública, porque estamos en un Estado. Por eso nosotros hacíamos abordajes internacionales, que muchos en los foros lo mencionaron, para ver más o menos la situación. Vamos a adentrarnos entonces bueno, ya sabemos cómo funciona el sistema, ustedes lo vivieron, durante 12 años estamos en la escuela, porque arrancamos en la escuela, ¿en qué grado?
en primero. ¿Y qué pasamos? Primero, ¿hasta qué año? Seis. Sexto, séptimo. Ajá, de la secundaria. Más Sí. 12 años, más los 5 años del jardín, que vos podés haber ido, estamos hablando de que si quisiéramos o si pudiéramos, tenemos 18 años siendo educados para finalizar el proceso y decir, soy adulto. ¿Qué te hace adulto, no? Terminaste a los 18. ¿Qué te hace adulta? Bueno, la educación también te hace adulto. Te hace adulto. Incluso muchas personas dicen, la escuela es la que te prepara para la vida, ¿no? Como si la escuela fuera la responsable de decir, che, esto es un sujeto de bien porque pasó por acá. Cuando en realidad las labores de la escuela tienen que ver con otras connotaciones, mucho más importantes y espirituales. Ahora, ¿qué pasa dentro de la escuela? Hoy tenemos lineamientos curriculares. Yo no sé la edad de ustedes, pero si tienen entre 20 y 30, seguramente estos lineamientos curriculares o diseños curriculares los han vivido. Si tienen un poquitito más, entre 30 y 40, o entre 40 y más, teníamos las expectativas de logro, que es muy importante hablar y trabajar en teoría de la educación física. Cuando yo lo inserto a esta asignatura, lo hago porque mucho de lo que se suele hacer en la actualidad no responde a los lineamientos curriculares. Porque la educación de las personas que tienen más de 50 años, que todavía son docentes, tenían expectativa de logro y no pudieron adecuarse en la actualidad a lo que hoy es la escuela. Así se lo digo, lo repito, muchos de nosotros no pudimos adecuarnos a lo que es un lineamiento curricular y seguimos educando con lo que nos educaron a nosotros. Yo te voy a hacer esta connotación simple. Por ejemplo, Tobías fue al jardín. ¿Fuiste a salita de 3, Tobías? Sí. No, ¿A cuál salita empezaste? creo, creo que 5. 5. O sea que hiciste 13 años. Y, Sí, y recibiste durante 13 años educación física. ¿O no? sí. Regina también, Lucila también, María también. Todos recibimos durante por lo menos 12, 13 o 14 años de educación física. Ahora estás en el profesorado. Estás en segundo o primer año. Primero, segundo, te quedan 2. En 2 años más, o sea, el doble de lo que hiciste ahora, un poquito más, poquito menos, sos profesor. Pero recibiste 12 años de educación física. Tu experiencia vital son 12 años. Y fuiste al profesorado 4, 3 y pico. Te dejaste un año, 5 años sos profesor. ¿Cómo vas a poder hacer otra cosa más que lo que hicieron con vos? Cuando la unidad de tiempo organizacional es muy fuerte. Tu profe vino y te hizo esto. Tu profe vino y aplicó esto. Tu profe, tu profe, tu profe, tu profe. Al final, en tus 12 años de vida, recibiste un montón de experiencias en torno a la expectativa de logro. Pero hoy en la actualidad tenemos lineamientos curriculares que son mucho más importantes, pero no los hacemos, porque es muy difícil transponer el peso de 12 años de vida sobre 4 de estudio, donde incluso durante 4 años de estudio no siempre fuiste activo. Porque ¿cuándo empiezan las prácticas? ¿Ya están haciendo las prácticas ustedes? En tercer año. O sea, cuando ya estás terminando, que ya decís, pensaste que te la sabés todo, que deberías sabértelo todo, ahí recién empezás la práctica. Y por ahí pasaste la práctica. Mira, yo le voy a contar mi historia, que es patética. Mi historia en el profesorado, yo jamás recibí una indicación metodológica de un profesor en mis prácticas. O sea, hice 3 prácticas, inicial, primaria y no escolar, como se llamaba en ese momento, y nunca me fueron a ver. Nunca. Y el profesor en el que iba, las veces que yo iba, no iba. Porque decía, bueno, va el practicante. O se quedaba tomando mate atrás, charlando con los padres. ¿Quién me corrigió a mí? Yo me autocorregí. Y hoy soy un docente por mí mismo, porque no me corrigió nadie. Por suerte no va a pasar en ustedes, porque es mucho más individualizado, ¿no? Entonces, terminamos haciendo lo que hicieron con nosotros. Y el gran desafío es salir de esa zona de confort. Es reconstruir nuestra identidad y decir, che, yo tengo que hacer lo que estoy aprendiendo. ¿Qué dice Le Bouche? ¿Qué dice Parlevas? ¿Qué dice Marleau-Ponty? ¿Qué dice Piaget? ¿Qué dice Vygotsky? Y yo hacerlo, ¿me entendés? Porque es lo que nos tenemos que nutrir. ¿Por qué hicieron con nosotros expectativas de logro? Miren lo que decían, me acuerdo textual en la vida de mi familia, yo y mi hermano yendo a la escuela, y mi hermano me decía, Nahuel, tengo que correr los 30 metros en 4 segundos, así le gano a Julieta.
Me acuerdo textual, ¿eh? Mi hermano iba a tercer grado y yo iba a segundo grado de la primaria. Él tenía una gráfica, una hoja que decía los nombres de los estudiantes y decía 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos, 6 segundos, 7 segundos. El que hacía 7 segundos tenía un 4, aprobaba, se aprobaba con 4, no con 7. El que hacía 5 segundos tenía un 6, y así hasta el que hacía 4 segundos en 30 metros, que es imposible, tenía un 10. Eso era con la carrera. Después decía, la expectativa de logro decía, el estudiante que realice durante 60 segundos 60 abdominales con sujeción de pies tiene un 10. El que realice 50 tiene un 9. El que realice 45 tiene todo de rendimiento. La expectativa de logro era el logro que ha de tener el sujeto al momento en que realice su evaluación. Ahora, peor aún, porque muchos de nosotros nunca hacíamos abdominales. Hacíamos fútbol, deportes, ¿no? Hacíamos atletismo, hacíamos natación, yo tenía natación en la primaria y en la secundaria, hacíamos un montón de cosas y después te evaluaban en otra. Y dices, ¿cómo voy a hacer 60 uno por segundo si yo nunca hice abdominal? Ni siquiera era la propia práctica. Entonces vos tenías que, cuando recibías las expectativas de logro, empezar a prepararte en tu casa con tu papá, que no siempre le importaba esta actividad, para sujetarte los pies, con tu hermano jugabas a la forma de evaluación. Por suerte fue abolido este sistema, que permítanme poner una premisa, que no lo puse lo puse en la clase, pero después me lo sacaron, es, este sistema se compró a España, el de expectativa de logro, el del eje B, no sé si lo conocen, escuela general, básica, la modificación de los niveles. Y era una mala experiencia española. Ya había fracasado en España. Nosotros compramos el sistema, lo trajimos, nos vinieron a capacitar en algo que no había funcionado en Europa. Imagínense el retraso cognoscitivo que tenemos con respecto a esta cuestión. Se debían contemplar capacidades intelectuales, prácticas y sociales. La idea de la expectativa de logro era formular grados de generalidad, pero a la vez formular identidades de especificidades, o sea, que todavía quedó hasta la actualidad un nivel, un ciclo y un año. Un grado, que es al que ibas de aprendizaje, y sobre todo una estratificación cuantitativa que era un valor que se le asignaba al sujeto. El traga no era traga porque siempre levantaba la mano, ¿no? No, 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 era porque él tenía 10. Y el que decía que él tenía 10 era el docente basado en una evaluación que lejos de ser un producto de la creatividad, es un producto del rendimiento. No digo que hoy no sea así. Vamos a entrar en otra cosa que no sea la educación física. Y recién lo mencionaron ustedes. Literatura o lengua española, pueden funcionar ambas como tal, uno aprende a escribir, aprende a leer y lo aprende en construcción igual, ¿no? Porque no podés leer, o sea, podés darte una lectura deficiente si no sabes escribir y no vas a poder escribir si vos tenés una lectura deficiente. Por tanto, es algo que va a la par. La lectoescritura, la lectoescritura se evaluaba a través de la oralidad de un texto determinado que vos previamente practicabas en tu casa y cuántas veces trastabillabas. Entonces vos ibas leyendo, te equivocaba, una equivocación, dos equivocaciones. ¿Qué pasó? ¿No? Ahora incluso también hay paradigmas, pero ahora se trabaja la fonética, se trabajan las estructuras, no sé, incluso en el lenguaje en inglés, el guttural sound, ¿no? La estructura gutural, que es para poder pronunciar mejor, que es de la forma en que un niño aprende. Si en tu casa vos no aprendés porque papá te pone la M, yo soy ma, ¿ves? Ma, no, no, es mamá, y el sonido, lo que a vos te identifica con el valor de un sujeto. Bueno, hay paradigmas, ¿no? Pero como para entrar un poquito también en que no todo sea educación física. Ahora, en este sentido, la pregunta que yo les hacía en clase era, bueno, ¿qué relación existe entre el contenido y la competencia? Porque vos dominás un contenido con la expectativa de logro. Uy, yo fui capaz de hacer 60 abdominales, qué bueno, en un minuto. Él no fue capaz de hacer, hizo 30. O sea, cuando yo hacía 2, él hizo 1. ¿Por qué yo soy más competente? Al revés,
¿Por qué él es más competente o ella es más competente que yo a la hora de la realización de algo? Porque en realidad uno valora en la escuela el contenido pensando que la valoración del contenido representa una aptitud del sujeto, ¿no? Salgan de la escuela. ¿Hicieron escuela de manejo? ¿Alguien tiene un carnet de conducir? ¿Alguno de acá? Bueno, pero el que no lo tiene todavía, ojalá algún día lo tenga, vos practicás generalmente sin, a veces vas a una escuela de manejo, pero generalmente con la familia practicamos en un lugar descampado, vos practicás, y un día vas y durante 20 segundos o 10 minutos te toman una evaluación y te dicen si estás apto o no estás apto, un rendimiento te toman. Pero el rendimiento es ficticio, porque es entre conos. No es en la realidad, no es que la persona se sube con vos y te dice, bueno, vamos por la 9 de julio, a ver qué harías acá, pum, te toma una evaluación, a ver si... No, te evalúan una cosa ficticia. Y realmente lo que está sucediendo en la actualidad es que seguimos pensando la naturaleza compleja de lo que vivimos desde el saber, desde el contenido y no desde la competencia. Y ese es un problema. Cuando digo competencia, cuidado, ¿no? Se lo repetí la clase pasada. No estoy hablando de la competencia de competir. Estoy hablando de ser más competente. Y ser más competente. Sí. Ahí es donde también yo creo que cada profesor tiene si bien obviamente todo está regido bajo las normas, cada profesor también ve, por ejemplo, si nos pasaba el año pasado con profesoras que veían el rendimiento de cada uno, o sea, qué hacía al principio de la cursada y qué supo hacer al final. Entonces te evaluaban individualmente. Nos decían, bueno, si todos hacen 5, no sé, rolidos en medio minuto, todos están aprobados. Es como, bueno, ahí la individualización de cada persona y cómo puedes llegar a ser competente a esto que vos decís, pero también basándose en lo que cada uno puede dar, no en lo que da el del lado y comparándome siempre con el del lado, sino lo que yo puedo ser capaz de dar desde el inicio hasta el final. Eso es importante, pero no es condición sine qua non. Porque, por ejemplo, puede pasar que uno evalúe desde, vos estabas en un grado por acá y ahora estás acá, ¿no? Estás acá, hiciste un crecimiento de, no sé, por decir cuantitativamente 7. Ahora, alguien estaba acá y subió hasta 7 también, pero tiene 3 porque hizo 3 escalones nada más. La condición, la individualización es muy importante de los saberes previos a los saberes actuales, pero puede que sean solo de contenidos. Las competencias son esos saberes en la acción. Entonces yo les pregunto, ¿por qué es importante que en la educación física nosotros le enseñemos a nuestros niños a que corran y que corran bien y que corran resistente y que corran fuerte? Me parece que es fácil, pero no sé si tanto. A ver, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante que nuestros niños tengan fuerza y empujen? Y que empujen potente y que empujen mucho. ¿Por el hecho de empujar? No, porque te sirve para la vida cotidiana después, esto que hablábamos el otro día. Las Ajá. competencias La motrices competencia Saltar para motriz. abrir la cosita, ¿cómo se llama? Y correr, El estante, correr el colectivo, saltar un levantar una charco y no caja. zaparte, eso es una competencia. Muy bien. no llegar empapado Usar al los trabajo. conocimientos, claro, aplicarlos en lo que hablábamos el otro día, poder aplicarlos en otras situaciones que nada que ver tienen con estar corriendo en una clase de educación física, pero que sí estás usando el correr. Perfecto. Conocimientos en acción. Muy bien. Enfrentar problemas, resolver problemas. Y ahora pensemos en la matemática, que es un hermoso ejemplo porque hay un matemática, estás acá, ¿no? Como el libro. Está en todos lados también. En matemática, vos podés llegar a un resultado, o sea, un número, por decirlo de una manera, una unidad, que es la real, es la que es desde el punto de vista objetivo,
pero vos en el proceso podés no haber llegado a ese número, pero haber podido integrar un nuevo sistema de codificación para llegar a un resultado más largo. Todos los caminos conducen a Roma, pero Air France llega más rápido, no hay chance contra eso, ¿no? Ahora, la calculadora es la más rápida, así que el computador es más rápido para ir de acá hasta acá. Ahora, ¿qué pasa si vos lo ampliaste, te demoraste un montón, pero construiste un nuevo sistema para los niños que cuentan con la mano, ¿no? Es lo más primitivo contar y no está mal, o sea, incluso contar con la mano, a mi modo de ver, está mejor que saber las tablas de forma memorística. Porque cuando vos sabes las tablas de forma memorística, acortás el saber a, bueno, yo no utilizo la creatividad para solucionar un problema, yo utilizo la memoria. Pero la memoria a veces te falla. Y la creatividad no. Un día desarmaste el celular y no sabías nada, lo rompiste y no lo pudiste armar. Ah, miraste un tutorial, miraste bien. El día de mañana abriste un termotanque, pero ya tenés la experiencia de haber abierto un celular. ¿Tiene que ver algo digital con algo que tiene gas? No, pero sabés de componentes, pero por ahí aprendiste algo en el celular que te permitió que abriendo el termotanque no cometiste el error que ya cometiste. Creatividad. Creatividad. ¿Qué te hace solucionar un problema? Ser más creativo. Tener más empatía para descubrir. No utilizar una relación mnemotécnica que a veces es importante, yo no digo que no hay que aprenderlas, ¿no? Pero hay que aprenderla en algún momento donde podemos haber contado con la mano, podemos haber generado cosas propias. ¿Ustedes qué hacen? Por ejemplo, si yo les digo ahora, che, ¿cuánto es 144 por 6? Haces 4 por 6, 4 por 6, 100 por 6 y La sumás. calculadora. ¿Eh? No, estoy, Calculadora. sí, estoy en la compu voy a la compu. ¿Sí? Pero vos puedes agarrar y decir, ¿qué es lo más cercano a 144? 150. 150 y pongo los dedos. Mira, 150 son 300, 600, 900, ¿no? Y le sacás 6 por 6. ¿Cuánto es 6 por 6? Utilizaste la relación. ¿Cuánto es 6 por 6? Ah, saca la 150, 30, 60, 90. Hiciste el Sí, cuando ejercicio. no queda otra, voy a los redondos, a los 50, a los 10, a los 20, a los 30 y después resto. Pero el Bueno, camino es más largo. Pero bueno, pero es voy al tuyo. seguro. Pero es tuyo. Pero es tuyo. Si yo te enseño a nadar crawl en la pileta, y un día fuiste al mar, a Mar del Plata, hermoso, con churros, calor, Punta Mogote, y te agarró una ola y empezaste a nadar crawl, no hay chance, amigo, que zafe de ahí. No hay chance. O sea, aprender a nadar no es la técnica del nado, es el reconocimiento de la ambientación en el agua. Es un saber, no se llama natación, se llama cultura acuática. ¿Se entiende? O sea que hay que empezar a expandir nuestra identidad en busca de las competencias. Tengo que ser más competente para qué. Incluso yo soy de los que digo que en la natación, reconocida como tal, a veces es más importante la cuestión de la seguridad del cuerpo del otro, ¿no? Que la aprehensión de una técnica. Salvamento va mucho antes. Obvio, necesitas vos sustentarte en un medio acuático, ¿no? Pero es mucho más importante, porque muchas veces en Mar del Plata a vos te van a necesitar, quizás más veces de la que vos necesites a alguien, y tenés que estar preparado para eso. Ahí está la diferencia entre contenidos y competencias. Yo les doy algunos ejemplos, ¿no? Ustedes busquen otro, no sé, o hagan la mediación con lo que ustedes, digamos, fueron viviendo en sus experiencias. Todo esto fue un preámbulo para llegar a decir, en síntesis, hoy en la República Argentina tenemos diseños curriculares, DC, o lineamientos curriculares como algo más amplio. No quiero herir susceptibilidades, ni pregonar que ustedes piensen como los profesores de esta asignatura, pero son buenísimos. Si hay algo bueno en nuestro sistema,
son los lineamientos curriculares. ¿Deficientes? Sí. ¿Le falta? Sí. ¿Habría que modificarlo? Seguro. Pero es un cambio drástico que se ha hecho. Y el primer elemento de competencia que se ha observado es entender al sujeto en la actualidad. Y no como la expectativa de logro que nos decía que haciendo 60 flexiones de brazo o 30 flexiones de brazo y eras más competente para. Incluso hay lineamientos curriculares para cada región. Nosotros somos de provincia de Buenos Aires. Tenemos lineamiento, el diseño curricular de la provincia de Buenos Aires, que tendrá contenidos prioritarios que también tienen los de Santa Fe, los de Ushuaia, Tierra del Fuego, perdón, los de Salta, posiblemente sí, habría que verificarlos cada uno, pero nosotros tenemos un lineamiento curricular pensado para el bonaerense, que somos diferentes, tenemos diferentes situaciones, vivimos diferentes, y eso es magnífico, porque se individualizó, se provincializó la frontera y la necesidad que tiene la educación física para el bonaerense, para el santafesino, para el salteño, para el jujeño, para el fueguino. ¿Se entiende? Cada lugar, y eso es maravilloso. En la estructura, y con esto ya vamos cerrando, obviamente en primaria y en secundaria es diferente, pero existen áreas curriculares. O sea, el área curricular dentro de la primaria, por ejemplo, es el área de los saberes generales, el área de la educación física, el área de las artes, son áreas curriculares que se juntan. Educación física tiene educación física sola, pero en una que tenga énfasis en el deporte, estarían juntas, ¿no? Las sociales, está la geografía, pero también está la historia, pero también está la filosofía, que está dentro de eso, aunque tristemente está en el último año de la provincia de la secundaria. Y tiene mayoritariamente esto, miren, que no es esto, ni esto. Tiene un enfoque curricular que permite orientar al docente, a los docentes, hacia la práctica didáctica o hacia las acciones concretas. El lineamiento curricular ya no es una expectativa de logro que te dice lo que tenés que hacer. Y ahí está la diferencia. El de nivel inicial lo tengo acá arriba, porque lo estaba usando el otro día. O sea, es todo esto. No sé si se Sí, llega a ver. sí. Estoy en choclazo. Y por cada área, si bien están los contenidos y los propósitos que vos tenés que ir seleccionando de acuerdo a lo que querés trabajar o que los niños logren igualmente, eh, te explica cómo, o sea, qué es lo que se quiere con esa área o con los diferentes contenidos. Entonces, como que va desglosando. Y después de los contenidos y de los propósitos, te da como un montón de ideas de las formas en que los puedes trabajar, desde la grupalidad, desde el individual, desde el trabajo por tareas, trabajo por proyecto, trabajo por secuencias. Muy Entonces, bien. este es el último, el del 2022, y nada, explica un montón y está buenísimo porque hasta te explica o te sugiere esto de cómo evaluar. eh, y eso está bueno porque cuando planificás tenés que tener en cuenta en qué forma vas a evaluar. No es que haces y después tenés que evaluar. Entonces está buenísimo la forma en que se planteó este último diseño, que es muy parecido al del 2008, digamos, que también era así, tiene como bastante, y esto que tiene como la explicación de qué es el enfoque que se quiere, digamos, que el docente lleve a cabo. O sea, por lo que vos dijiste, el diseño curricular lo que hace es acompañarte para que no solo sea la idea del profesor la que domine en el terreno de la didáctica, ¿no? Y que dentro de toda la estructura de la cantidad de docentes haya una democratización del saber. Porque si no queda el estudiante como quedé yo, como quedó Tobías, como quedó María, como quedó Lucila, todos estamos a merced de lo que el profe haga. El profe fue futbolista, le encanta el fútbol. 12 años de fútbol. Olvídate, con el fútbol todo, porque, ¿no? El profe le encanta el atletismo. 12 años de atletismo.
¿no? Pasé de un profe que hacía atletismo, un profe que hizo handball, después me cambiaron a uno que hace, y quedás a la merced de... No, 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 no. Acá hay orientaciones, te acompañan en el proceso. Hasta hace unos años en Argentina nosotros estudiamos en un proyecto de investigación que ahora está en cola de publicación, creo que este año va a salir sí o sí, que tiene que ver con qué literatura consume el profesor graduado, ¿no? Dentro de la educación física. Y lo que más compraban, íbamos a las editoriales o a las librerías a consultar, no fue un trabajo que se hizo con docentes específicamente, sino con lo que consumían, lo que compraban y en las redes también, ¿no? En la cibernética evaluamos muchísimo. Y lo que compraban eran los famosos libros de 1161 juegos para la elaboración de una clase de educación física. 118 juegos para la entrada en calor en el fútbol. Era como que la Biblia, o sea, no me animo a pensar, ¿no? Y la expectativa del oro nos preparó para eso. Es decir, bueno, a ver, tiene que haber una forma que ya esté diseñada para entrar en calor. En vez de diseñarla yo, con todas las asignaturas que voy viendo dentro del transcurso de mi carrera, digo, mejor utilizo lo que el otro, porque lo que el otro hizo ya debe estar pensado. Y el que escribió esa Biblia, famosa Biblia, la escribió desde su casa, pensando en, bueno, esto lo modifico acá, esto lo hago acá. Y fíjense, cuando ustedes vayan a las librerías, no sé si van mucho o poco, pero vayan, por lo menos entraron que no compren, y vayan a la parte de especialización de educación y dentro de educación a educación física, que siempre es mucho más grande la de deporte, pero están juntas. Fíjense que la mayor cantidad de publicaciones tienen que ver con temas objetivos. ¿Y qué es lo que la gente consume? Y la identidad de la expectativa del lineamiento curricular lo que te permite, como bien decía Regina, es vos construir todo. Y no te pone límites, te pone fronteras fractales, borrosas, en la cual te acompaña. Y hay algo que es trascendental en la provincia de Buenos Aires que se llama indicadores de avance. Ah, tengo un contenido, tengo un modo de conocer, que es el camino, la acción, la tarea, el ejercicio, pero también tengo un indicador de avance. El tiempo me dice a mí que tengo que poner una variante cuando estoy viendo la técnica de un deporte o cuando estoy viendo dentro del safari fotográfico la cantidad de imágenes que reclutaron. ¿El tiempo me lo pone o el indicador de avance me lo pone el éxito de la tarea? ¿O me lo pone la emocionalidad del individuo o la aceptación del estudiantado? Bueno, ahí tenés, ¿no? La expectativa de logro que te acompaña a construir una tarea loable para nosotros. En primaria es más laxa, trabaja sobre todo sobre ejes, ¿no? Que los contenidos en realidad incluso muchas veces no figuran todos los lineamientos como contenidos, sino como organización o ejes que vos tenés que ir trabajando porque son cuestiones que están separadas por juicios apodícticos. Posterior a eso vienen las orientaciones didácticas, o sea, para hacer esto se recomienda o se ha hecho históricamente a través de esto, esto y esto, u otros. Eje, didáctica, evaluación, ideas del profesor. La evaluación no como una cuantificación, incluso tampoco como una cualificación del saber, sino más bien como una generalización o elucubración de las actividades desarrolladas. Aquí funciona un elemento trascendental que es la participación. Por eso, de buena manera, es que todavía en la educación seguimos tomando asistencia, sobre todo en la obligatoria. ¿Por qué? Porque para nosotros es importante saber si lo que se hizo o lo que se logró por la clase y por la empatía de la clase para la calle, o se logró por lo que el sujeto ya tenía como juicio anterior. Si vos estás trabajando atletismo y el niño practica atletismo afuera, y la verdad que por ahí todos esos saberes ya los va a traer, o mayoritariamente los va a traer. Ahora, ¿qué pasa con el compartir de esos saberes? Ese niño o ese adolescente o ese joven va a tener que ser evaluado en su matriz de una forma diferente. Bien, ¿preguntas hasta acá? Miren, una conversación. Una conversación que yo les puse de cita textual con respecto a los saberes de la clase número 5 anterior. ¿Qué está pasando en la clase de educación física en la situación actual?
Y cito, entre los docentes que elaboramos el presente documento hubo acuerdo respecto de la falta de interés que evidencian los alumnos del nivel polimodal por asistir a la clase de educación física y que esta falencia se convierte en una debilidad que atenta contra la concreción de los proyectos áulicos que el profesor intenta llevar a la práctica. Por tanto, se consideró importante indagar sobre el tema de la motivación, etc. Miren la comunicación entre estudiantes. Profe, esto es aburrido. Oh, otra vez, profe. Profe, la gimnasia no me gusta. Pero con música, el reggaetón, ¿no? ¿No podemos hacer aeróbics? Le pregunta el estudiante. ¿Por qué llegaste tarde? ¿Otra vez tarde? Y profe, llego tarde porque me quedo dormido. La clase podría ser más tarde. Son situaciones que vive entre el estudiantado y el profesor. ¿Para qué voy a venir si nunca me pasan la pelota? Profe, ¿vos me viste a mí? 3 veces la toqué. Él no me la pasa, él no me la pasa, estoy atrás. Fin. Justificaciones de la mediocridad de la docencia. Y cito también, pobres pibes, con una sola pelota, ¿no? Cuando los profes se juntan a hablar. Con los problemas que tienen en la casa, como para venir a la educación física. Eso se escucha todo el tiempo en la conversación entre los y las docentes. Ahora, ¿qué hacen ustedes ante estas situaciones? 2 preguntas, ¿no? Yo, en clase, con esos docentes que tuvieron los chicos, con esos estudiantes y esas preocupaciones. ¿Y si armo grupos por elección de deportes? ¿Y si yo me perfecciono y aprendo aeróbics, danza, reggaetón? ¿No? El problema no está solo en el contexto que nos rodea como fin de determinancia. También está en el rol que yo como portador del lineamiento curricular y de la realidad por la cual trabajo y me pagan, tengo que construir. No hay barrera alguna que limite al éxito en una clase de educación física. Si hace calor dentro del aula, ¿es mejor? Sí, claramente. Si tenemos un montón de un buen sonido, un buen patio, ¿es mejor? Posiblemente sí, pero el éxito, incluso lo hemos visto en clases, en lugares alejados, que ni siquiera tienen un techo. Y decís, wow, qué clase. Porque depende de la observación y de la penetración de la realidad lo que hay que hacer. Y de ahí la construcción colectiva, de ahí la motivación, de ahí el pensamiento, de ahí las praxis, entre otras. Bien. ¿Vieron la charla TED que les dije? ¿Se llama el puzzle de la motivación? No. De Ping Dan. ¿Todavía no la vieron? No, yo no la llegué a ver, profe. Ah, bien. Después véanla porque está increíble, ¿no? Dura algunos minutitos, véanla con tranquilidad. Y lo que yo le voy a pedir dentro del proceso, finalizando la clase, es que ustedes, posterior a ver eso, elaboren una actividad donde cada uno de los aspectos recientemente trabajados y en la clase anterior y en esta clase se puedan ver destinados a la motivación. Y que no quede la motivación a lo interno del individuo o a lo colaborativo del individuo, sino que yo en mi planificación, cuando yo planifique, tengo un aspecto ahí arriba que diga, ¿qué voy a hacer hoy para que esta clase se dé de forma correcta? A mí, por ejemplo, me pasó que la clase pasada, sabiendo estas cuestiones que siempre hablamos acá, veía que los estudiantes míos de atletismo 3, que es el último de los tres que tenemos, no, o sea, venían, participaban, nos reíamos, jugábamos, construíamos una didáctica, pero veía que después no practicaban. O sea, y vos sabés que si no tenés una sistematicidad entre la semana, el lanzamiento del martillo, imagínate que tenés una jaula, no podía ir a la plaza a lanzar y demás. Y vi como un profesor
en una práctica, les hacía preparar los materiales a los propios estudiantes, ¿no? Y dije, che, vamos a probar qué pasa. Entonces me llevé yo una soga, me llevé una manija, y llevé varias y dije, bueno, nos quedamos en el centro, duran 2 horas las clases, 30 minutos para construir los martillos. Y dije, la clase que viene, cada uno trae su martillo. Fue la primera vez, me pasó hace 2 semanas, fue la primera vez que los estudiantes, no llegó una persona tarde. Todos estaban practicando antes que yo llegué. Cosa que los estudiantes vienen atrás del profesor, charlando, están todos practicando giro con un martillo en atletismo. ¿Y qué cambió? No es que yo le dije, vamos a hacer esto, no, solamente dije, chicos, en sus casas armen su propio martillo y tráiganlo. La única cosa que les pedí. Los chicos pusieron cinta. Aparte nos reímos un montón porque había uno que le puso cinta pero había agarrado las medias del hermano. Entonces, en el segundo lanzamiento se abrió y aparecieron todos los soquetines, las medias de diferentes colores, y los chicos los cargaban, ¿no? Y el otro que había agarrado una cuerda del cordal de la mamá y dice que cuando estábamos en clase le mandó, pero ¿qué pasó, hijo? ¿Dónde está? ¿Qué hiciste con el cordal? Y le había agarrado el cordal, le había cortado el cordal de la... O sea, empiezan a manejarse un montón de cosas que le da empatía al estudiantado. Y miren que fue una asignación de tarea. Chicos, traigan un martillo con sus propios medios. Y todos los chicos estaban practicando. Miren, ¿no? No hizo falta que el profe diga, chico, la importancia, que es lo que siempre solemos hacer en las didácticas. Así que eso es un poco la actividad que les pido para que ustedes hagan. Posterior a ese video, hay ¿cómo se llama? Un texto de Calione muy interesante, que les pido que terminen en estas 2 horas que estuvimos acá. Yo no les quiero mentir, pero con 1 hora y media más de inversión les va a permitir entonces la actividad que tenemos para la clase que viene. Que si me la permiten, se las leo, ¿sí? Con esto finalizamos. Dentro de la clase. Bien, dice así. Actividad para reflexionar en la próxima clase no se presenta por plataforma, o sea, lo traes para la próxima clase. Dice, en tríos o cuartetos tendrán la posibilidad de crear un nuevo aporte para la construcción del diseño curricular. Y al lado yo les puse, entre paréntesis, des. O sea, leo de vuelta, tendrán la posibilidad de crear un nuevo aporte para la deconstrucción de un diseño curricular. Tienen 10 minutos para presentarlo en la clase que viene. Tienen que traer algo que el lineamiento curricular no contemple y que ustedes charlando, si lo quieren hacer individual, ahora somos 4, harían solamente uno, ¿no? En trío o cuarteto, pero si lo quieren hacer individual no hay problema, pero mejor que sea conversado, ¿no? Para que le den un poquito más de rigidez. Se hacen un grupito y empiezan a conversar. ¿Qué otro aspecto es importante que debería contemplar el lineamiento para que las prácticas sean mejores? ¿Cómo lo ven? Creatividad nuestra, no podríamos buscar en otros países, por ejemplo. Sí, ya lo buscaste, obvio. Tomá algo ya hecho, traelo, Bien. mejorá alguno ya existente. Cualquier cosa sirve. Por eso dice desconstrucción. ¿Qué significa? Tanto es traer algo nuevo como sacar algo que consideres que no es pertinente, Ok. que existe. Nivel inicial, nivel inicial. Nivel primario, nivel secundario, cualquier nivel que ustedes quieran, dentro de los lineamientos curriculares que nosotros tenemos en plataforma o en archivos. Perfecto. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna sugerencia? No, perfecto. Por ahí fue un poco conferenciada la clase, pero bueno, lo ameritaba. Sí, Lucila. No, perdón. Sí. No, nada. Bueno, No, las clases siempre, la verdad es que son súper agradables. No tengo nada malo para decir de las clases. no. Tengo profesores que me quedaba dormida, pero bueno. Bueno, también No, acá sí ayuda. lo tenemos que expresar en una frase, nos deja el cerebro como exprimido, dado vuelta y como todos los
cables ahí peleándose, diciendo lo que vos sabías no es así, anda para allá. Se lo dijimos el lunes a la de psicología. Entre tus clases y los miércoles estamos al borde de la locura, Sí. pero es una locura sana. Sí, sí, está bueno que pase eso, me gusta, porque es como que, bueno, nos descontracturamos, ¿no? Decimos, bueno, puedo cambiar, hay que cambiar y no repetir cosas. Aparte, como que vas viendo de perspectiva distinta, decíamos Vygotsky, lo estábamos viendo con ella y lo veíamos de unos aspectos y de repente empezamos con vos y yo, espera un cachito, Mm, pero no era esto, también es esto, como que es un montón. un Ni montón, me... Sí, sí, es un montón, y bueno, dijo que sí, que era sí, parte, y que eran parte tus cantidades de contenidos. sí. Hay algo que es muy importante, chicos, que pensemos entre nosotros como colectivo, que ustedes ahora están en formación, pero van a ser profes en breve, y es la importancia de nosotros en la sociedad, no de nosotros como personas, sino como profesionales. Somos súper importantes para la sociedad y tenemos que darnos a entender como tal. Los niños que van por la calle caminando de forma deficiente es una responsabilidad nuestra. Los niños que se saludan con un puñito porque no tienen la valentía para abrazarse con quienes quieren es nuestra responsabilidad. Los niños que interactúan con agresividad y con violencia es nuestra responsabilidad. Hoy, más que nunca, tenemos una responsabilidad fuertísima en la sociedad como profesionales de la educación física. Y en el deporte también, porque siempre queda como el deporte bueno, educación física. No, no, hay un montón de personas que acuden al dopaje, que acuden al racismo y a la xenofobia en el deporte. Somos responsables nosotros. Todas nuestras acciones, responsables dentro de lo que aplica una responsabilidad didáctica, ¿no? O sea, tampoco es que nos vamos a andar flagelando, ¿no? Pero tenemos responsabilidad de que esos niños se quieran, se conozcan, se amen, se persuadan. Por eso tenemos que hacer cada vez actividades más creativas. Y por eso tenemos que empezar a construir mucho más los saberes con el colectivo educando, y no solamente con nosotros. Y Bueno, eso, ¿sabes qué? Me pasó en carreras, profe? Yo por lo general corro carreras de 10, 15, 21, y me pasa que es el día de hoy que sigo viendo gente que corta camino para las carreras, y lejos de enojarme, como por ahí a veces le enoja a la gente, yo digo, qué triste venir a una carrera y qué te hace querer terminarla antes. Yo a veces, por el contrario, mi cabeza va diciendo, ay, último kilómetro, disfrútalo. ujú, Te entrenaste para ya esto. Y termina. Sí, 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 sí. claro, que no termine. Y digo, ¿qué te hace querer pensar? O sea, lo estás sufriendo, no lo estás disfrutando. ¿Cómo llegaste a este punto? Total. Sí, sí. Pero bueno, nada, es algo que digo, algo falló ahí, o en el entrenamiento, o en el por qué venís, o por qué haces esa actividad si no la estás disfrutando, Sí, qué sé yo. sí, sí. Pasa mucho en las carreras, totalmente cortar camino. Pasa en la vida, ¿no? La gente quiere Y cortar sí. camino de todo. No quiere. Aparte, ¿a quién le vas a ganar? Usted lo sabe bien, por lo general son carreras que hay 10.000 personas y nosotros, los mortales, vamos a llegar entre el 3.000 y el 5.000, 7.000. Sí, 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 sí. Si hay 10.000 personas. No vas a ganar mucho más que eso. Claro. Pero bueno, es Sí, parte de... sí, sí, es una muy buena reflexión. Bueno, chicos, un placer por mi parte, una hermosa clase, me encanta escucharnos, y miércoles que viene esperen, vamos a simular un poquito, es 7, ¿no? Miércoles que viene es 7, ya es mayo, por tanto, permítanme que vamos a ir acá a programas y vamos a ir a, no, ahí está, cronograma. Bien, ahí está. El 5 en 5 es la última clase, perfecto, para la preparación del parcial, porque en 15 días, o sea, el 12, empezamos con la preparación para el parcial, y el primer parcial es el 19, o sea que estamos a 3 semanas. Recuerden que nosotros hicimos 3 clases, reflexionamos en un foro, ahora hicimos 2 clases de contenido, vamos a reflexionar mucho en la clase número 7, y la otra clase simplemente va a ser para que esta comisión, como cualquier otra comisión, prepare su parcial. Cada comisión, cada profesor con una de sus comisiones, vamos a preparar el parcial de la forma en que nosotros queramos ser evaluados. ¿Está? Para eso nos va a llevar un par de horas, vamos a charlar, ustedes van a traer propuestas, yo les voy a traer una propuesta, y vamos a hacer el parcial para que ustedes se sientan bien a la hora de construir una evaluación, que les va a dar una nota claramente, que incluso no tiene fronteras,
no tiene fronteras ninguna. Son la frontera que tiene es nuestra creatividad para evaluarnos, ¿ok? Así que ya vayan pensando en eso y bueno, y lean. Yo esta clase entrante, en vez de subirla el lunes, la voy a subir el viernes. Le voy a mandar un mensaje este viernes. Como es fin de semana largo, por ahí alguno quiere aventurarse a leer un poquito más el fin de semana y que lo pueda hacer. Perfecto. Bueno, Gracias, profe. Buen fin de. igualmente, cuídense Chau, chau. mucho, que la Chao, pasen profe. bien. Chau, chau.